Buenos días, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Dios os acompañe hoy. Le ruego a nuestro Dios que a través de su Espíritu impresione nuestra mente, que seamos capaces de entender este mensaje. Hoy os invito a todos aquellos que os interesa vuestra salvación, queréis y deseáis con toda vuestra alma estar en el reino de Dios, que os quedéis hasta el último minuto de esta reflexión porque hoy vais a quedar sorprendidos. Os aseguro que lo que trataremos hoy no lo vais a encontrar en ninguna otra parte. Y si alguien ha entendido este mensaje, no creo que tenga la valentía de salir y predicar públicamente este mensaje. También os voy a pedir a todos aquellos que entenderéis este mensaje, que lo difundáis, que compartáis, sea este mensaje o si no, que os vayáis al origen del texto y que vosotros mismos hagáis esta misma reflexión del texto, no la mía, sino la suya propia, pero que tenemos que hacer llegar este mensaje a todo el mundo. Vais a entender enseguida de por qué os pido esto, porque hoy vamos a entender cosas que nadie nos lo ha dicho nunca. Y vais a entender la diferencia entre la falsedad y la verdad. La reflexión anterior os presentaba un texto y os aconsejaba dos realidades que normalmente no se contemplan y que normalmente esta gente que presenta otras cosas, otras realidades que no son el pensamiento único, este evangelio del amor y de que Dios hace tanto el querer como el hacer, ¿verdad? Que es un falso evangelio porque no está comprendido, ya hemos hablado en este canal de todas esas cuestiones, pero hoy vais a entender una realidad muy sorprendente. Incluso para mí, nunca me he encontrado con un texto tan claro como el que hoy vamos a tratar. Espero que vosotros seáis tan sorprendidos como yo y que entendáis que el mensaje que hemos de dar al mundo es un mensaje claro, distinto, que nadie lo tiene y que este pueblo remanente tiene que saberlo. Es imprescindible. Vamos a ver de qué se trata este mensaje, ¿verdad? Porque os aseguro que lo que presentamos aquí en este canal, que es lo escrito está, ¿verdad? Por muy sorprendente que sea la verdad, es muy difícil de salir públicamente y decirlo, porque mucha gente vive en una... no sé ni qué palabra utilizar, ¿verdad? Nos tiene Satanás tan atrapados con su evangelio que no hay forma, ni siquiera cuando se nos presenta la verdad, no hay forma de entenderla. Y hay un hecho que cuando yo entendí este texto se me pasó por la mente. Cuando Jesús le dice a los líderes de los judíos que su padre era Satanás. Y es un hecho sorprendente, ¿verdad? Y que sale precisamente de la boca de Dios, de Cristo, ¿no? Me pregunto qué haría él hoy con este evangelio que se predica hoy, ¿verdad? Cuando te encuentras con una reflexión como la que vamos a tener hoy y como tantas otras que hemos venido presentando, ¿verdad? Porque estamos tratando de presentar lo escrito está. ¿Dónde entra este evangelio que se predica hoy en todas partes? E incluso mi querido, de cualquier iglesia que estés. Me encantaría que estés de mente abierta y que tengas la capacidad de comprender este mensaje. Se lo pido a nuestro Dios que a través de su Espíritu Santo impresione nuestras mentes. Vamos a ver de qué nos habla nuestro Dios, porque
Hoy es un día memorable, en mi humilde opinión. Todo aquel que se encuentre con el traje de novia puesto, esto quiere decir todo aquel que tiene al Espíritu Santo en su templo. Esta es la metáfora, ¿verdad? Y tenemos que entender que nos habla de la reconexión de la naturaleza divina con la humana, que ocurre al final del día de la expiación, ¿verdad? Por lo tanto, todo aquel que se encuentre con el traje de novia puesto, habrá salido de una gran tribulación. Las poderosas oleadas de tentación golpearán a todos los seguidores de Cristo. Por lo tanto, debemos de entender que la lucha que hay que llevar a cabo es tremenda. Es tremenda. Las poderosas oleadas de tentación golpearán a todos los seguidores de Cristo. Y a menos que estén clavados a la roca eterna, serán llevados. ¿Qué significa clavados a la roca eterna? Afianzados en lo escrito está en su palabra. Si no comprendemos bien su palabra, no estamos clavados en la roca, ¿verdad? No creas que puedes ir a la deriva con la corriente. ¿Qué quiere decir esto? Que te puedes quedar con este evangelio que es mayoritario, ¿verdad? Pero que en realidad, lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir, porque hoy lo que vamos a aprender es totalmente sorprendente. Y es totalmente a contracorriente, ¿verdad? Ir a la deriva con la corriente, es decir, ir con este evangelio del amor, de que Dios hace todo el querer y el hacer por su buena voluntad, que la sangre de Cristo me santifica, me purifica y soy salvo, que Cristo vivió su vida y que a través de su vida perfecta yo también soy salvo. Hoy vamos a ver la diferencia entre falsedad y la verdad. Y le ruego a Dios que impresione nuestra mente y que seamos capaces de darnos cuenta de cuál es la auténtica realidad, la realidad que nuestro Dios quiere desvelarnos, ¿verdad? No creas que puedes ir a la deriva con la corriente. Debes detener la marea, es decir, pararte, reflexionar y si hace falta ir a contracorriente, porque está diciendo debes detener la marea. ¿Es capaz uno de detener la marea? Bueno, lo que está diciendo es que debo de dejar de ir con la corriente, sino que pararme, incluso si es necesario ir a contracorriente, ¿vale? Eso es lo que quiere decir. O seguramente te convertirás en una presa indefensa del poder de Satanás. Es decir, ir con la corriente inevitablemente te convertirá, muy probablemente te convertirás en una presa indefensa del poder de Satanás. Y lo vamos a entender de por qué utiliza esta expresión y por qué dice lo que está diciendo, ¿verdad? No estás seguro de poner tus pies en el suelo del enemigo, sino que debes dirigir tu camino en el camino que se ha trazado para que los rescatados del Señor caminen. Es decir, tenemos que ir por el camino que Cristo caminó. De eso nos está hablando. El camino trazado. Solamente ha habido un ser en la tierra que ha trazado este camino. Y estamos llamados a caminar sobre este camino, ¿verdad? Fijaos, incluso en el camino de la santidad seréis probados. Vuestra fe, vuestro amor, vuestra paciencia, vuestra constancia serán probados, es decir, probados en todo, como nuestro Maestro, ¿verdad? Y fijaos, ¿cómo se supone que tenemos que recorrer este camino, ¿verdad? Fijaos, mediante la diligente búsqueda de las Escrituras. Y aquí hay que entender muy bien, porque dice mediante la diligente búsqueda de las Escrituras. Voy a leer el texto y luego lo comentaré. Mediante la diligente búsqueda de las Escrituras, mediante la ferviente oración por la ayuda divina,
prepara el alma para resistir la tentación. Por lo tanto, nos está diciendo cómo podemos resistir la tentación. En primer lugar, lo que nos está diciendo es que mediante la diligente búsqueda de las Escrituras averiguamos cuál es el camino trazado por el Maestro, ¿verdad? Averiguamos cuál es la verdad y cuál es la falsedad, ¿verdad? Y aquí quiero deciros, mis queridos hermanos, porque, claro, aquí trato de ayudaros a ver otras realidades que normalmente no contemplamos, ¿verdad? Por eso os presenté antes el seminario de Oscar Sande. Esto no significa que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que está diciendo, pero está diciendo muchas cosas que son verdades y que no las contemplamos. Por eso os presenté esta realidad. Yo no os voy a decir lo que está bien y lo que no está bien. Es que sois vosotros, mediante la diligente búsqueda de las Escrituras, que tenéis que averiguar qué es lo que ha dicho bien y qué es lo que probablemente no está del todo bien, ¿vale? También os presenté ese manifiesto, ¿verdad?, hecho por José Luis Gómez, ¿verdad?, contra una doctrina que es una falsa doctrina, y que esto no te lo va a decir en ninguna iglesia de este mundo. ¿Por qué? Pues porque es una doctrina de cabecera para todas las iglesias de este planeta, ¿vale? Por lo tanto, esto es una trampa de Satanás y que no te lo va a decir nadie. ¿Cómo vas a saber si esto es verdad o no? Mediante la diligente búsqueda de las Escrituras. No hay otra manera, ¿verdad? Y tenemos ayuda, y aquí me refiero al pueblo adventista, tenemos ayuda la verdad presente. Todo lo escrito por la profeta, ¿verdad? Por lo tanto, aquí tratamos de hablar de la verdad presente, porque es una ayuda, es una lupa sobre lo escrito está de la Biblia, que nos ayuda a entender verdades, realidades, que no son fáciles de comprender. Por eso Dios tuvo que enviar un profeta al final del tiempo para poder hacernos entender cuánto de grande es el desvío de la verdad y hacernos entender el camino de la verdad. Hay mucha gente hoy en día que va a la iglesia y come precocinado. Yo también durante muchos años he comido precocinado. Hoy no quiero comer nada precocinado. Nada. Prefiero cocinar yo mismo. ¿Qué es lo que quiero decir? Mediante el estudio de la palabra de Dios hecho por mí mismo, ¿que requiere esfuerzo? Sí, está claro. Pero tenemos poder que nos ayuda a entender, si así lo deseamos. Si buscamos a nuestro Dios con toda nuestra alma, tenemos ayuda para entender. De otra manera, todos aquellos que comen precocinado, solamente precocinado, y no mediante la búsqueda de las Escrituras, no buscan entender las auténticas realidades, la auténtica verdad de Dios, ¿verdad? Pues claro, cuando se encuentra con estas reflexiones, directamente, a pesar de que lo escrito está, no se las creen. Esto pasó en el tiempo de Cristo también. Y lo rechazaron. Es más, lo mataron, ¿verdad? Pues esto mismo estamos haciendo hoy, cuando rechazamos la verdad, lo escrito está. Cuando somos selectivos y solo escogemos aquellas cosas que andan conforme con nuestra mente, con nuestro pensamiento, con nuestra visión sobre lo escrito está, y rechazamos todo aquello que no encaja con lo que nosotros pensamos o creemos, ¿verdad? Por eso yo decía en otras reflexiones anteriores, ¿de verdad no cabe toda la Biblia, toda la verdad presente en este mundo?
¿O solo se tiene que predicar lo que tiene que ver con el pensamiento único? ¿Verdad? Debemos de abrir nuestra mente porque si no seremos engañados. Y lo vamos a ver. Mediante la diligente búsqueda de las Escrituras, mediante la ferviente oración por la ayuda divina, prepara el alma para resistir la tentación. El Señor escuchará la oración sincera del alma contraída y levantará un estandarte para ti contra el enemigo. Jesús dejó su hogar en el cielo y vino a este oscuro mundo para llegar a las profundidades de la desgracia humana, para llegar a las profundidades de la desgracia humana. Eso nos tiene que hablar de cuánto de engañados estamos, lo profundamente engañado que estamos, para poder salvar a aquellos que están listos para perecer. Hay que entender muy bien lo que quiere decir, ¿verdad? Dejó a un lado su gloria en las cortes celestiales de arriba, vistió su divinidad con humanidad y por nuestro bien se hizo pobre para que a través de su pobreza pudiéramos ser ricos. Vino a la tierra que estaba toda chamuscada y manchada por el pecado, y siendo encontrado como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, incluso la muerte de la cruz. Se sometió al insulto y a la burla para dejarnos un ejemplo perfecto. Cuando nos inclinamos a magnificar nuestras pruebas, a pensar que estamos pasando por un momento difícil, debemos mirar lejos de nosotros mismos a Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe, que por el gozo que le fue dado soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y está sentado a la derecha del trono de Dios. Todo esto lo soportó para poder traer muchos hijos e hijas a Dios, para presentarlos ante el universo como trofeos de su victoria. ¿Se apoderará el hombre de este poder divino que ha sido puesto a su alcance y con determinación y perseverancia resistirá a Satanás como Cristo ha dado ejemplo en su conflicto con el enemigo en el desierto de la tentación? ¿Entendemos lo que nos plantea aquí? Dice, ¿se apoderará el hombre de este poder divino que ha sido puesto a su alcance? ¿Entendemos? Fijaos, dice, Dios no puede salvar al hombre contra su voluntad. ¿Y cómo encaja esto con Dios hará el querer y el hacer según su propia voluntad, o su buena voluntad? ¿Cómo encaja esto? Fijaos, Dios no puede salvar al hombre contra su voluntad del poder de los engaños de Satanás. Os invito a que reflexionéis profundamente sobre este texto, queridos, porque las cosas no son como se nos cuentan, son bastante difíciles, yo diría a contracorriente. El hombre debe trabajar con su poder humano, lo subrayo, el hombre debe trabajar con su poder humano, ayudado por el poder divino de Cristo. Por lo tanto, el poder de Cristo es solo una ayuda y no un sustituto. Hay que entender muy bien los conceptos porque si no, con mucha facilidad nos vamos a la falsedad, al error, ¿verdad? Vuelvo a leer el texto de nuevo. El hombre debe trabajar con su poder humano, ayudado por el poder divino de Cristo, del Espíritu Santo, para resistir y vencer a cualquier costo para sí mismo. Y fijaos lo que dice ahora. En resumen, el hombre debe vencer como Cristo venció. El hombre debe vencer como Cristo venció. ¡Ay, madre!
Fijaos, Cristo fue un vencedor perfecto y nosotros debemos ser perfectos, sin mancha o defecto. Aún me retumba en la mente cuando yo prediqué en la iglesia si es posible la perfección de carácter. Hace ya unos 4 años. Y cuando aquello fue como una bomba de relojería, disparó todas las alarmas y ya os lo dije en otra reflexión, escuché hasta el presidente de la Unión predicando en contra de este mensaje. Me pregunto si esta gente se lee la verdad presente. Si un pobre hombre como yo es capaz de entender estas realidades, ¿cómo es que esta gente que supuestamente está preparada y que supuestamente debe dirigir al pueblo hacia el Canaán celestial, están predicando en contra de este mensaje? ¿Y qué es lo que nos dice aquí? Fijaos lo que dice. En resumen, el hombre debe vencer como Cristo venció, pero si el mensaje claro y alto es que nosotros no podemos. ¿Cómo que el hombre debe vencer como Cristo venció? Que nosotros no podemos. Este es el mensaje que se da en la iglesia. ¿Y qué dice lo escrito está? Cristo fue un vencedor perfecto y nosotros debemos ser perfectos, sin mancha o defecto. Espero que alguien tenga la valentía de predicar esto. Maestros de Israel, despertemos, antes que sea demasiado tarde. ¿Sí? Para ser vencedores, debemos atender el mandato del apóstol. Haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él es el patrón que nosotros, como sus discípulos, debemos seguir. Él es el patrón, ¿verdad? El patrón, la plantilla, por decirlo, para que se pueda entender, ¿no? Estamos hablando del camino trazado. Él es el maestro, ¿verdad? Él es el patrón que nosotros, como sus discípulos, debemos seguir. No podemos albergar el egoísmo en nuestros corazones y seguir el ejemplo de Cristo, que murió para hacer una expiación por nosotros. No podemos ensalzar nuestros propios méritos y seguir su ejemplo, porque se hizo sin reputación y tomó la forma de un sirviente. No podemos albergar orgullo y seguir a Cristo, ya que se humilló hasta que hubo un lugar más bajo al que pudiera descender, hasta que no hubo un lugar más bajo al que pudiera descender. Asómbrese cielos y asómbrese tierra, de que el hombre pecador regrese a su Señor con formalidad y orgullo en un esfuerzo por elevarse y glorificarse, cuando Cristo vino y se humilló en nuestro nombre hasta la muerte de la cruz. Cristo vino a enseñarnos cómo vivir. Nos ha invitado a aprender de Él, a ser mansos y humildes de corazón, para que podamos encontrar descanso para nuestras almas. No tenemos excusa para no imitar su vida y trabajar en sus obras. Esto es muy importante. No tenemos excusa para no imitar su vida y trabajar en sus obras. Los que profesan su nombre y no practican sus preceptos son pesados en la balanza del cielo y se les encuentra con carencias. Pero aquellos que reflejan su imagen tendrán un lugar en las mansiones que Él ha ido a preparar. La redención que Cristo logró para el hombre fue a un costo infinito para Él. ¿Cuál es ese costo? Él renunció a su divinidad, a su naturaleza divina, ¿verdad? Exclusivamente divina. Y ha adquirido la naturaleza de Adán, divino-humana.
Este es el costo que Cristo tuvo que pagar por nosotros, ¿verdad? Este es el costo. La victoria que obtengamos sobre nuestros propios corazones malvados y sobre las tentaciones de Satanás, atentos, nos costará un fuerte esfuerzo, una constante vigilancia y una perseverante oración. Pero obteniendo la victoria a través del todopoderoso nombre de Jesús, nos convertimos en herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y fijaos aquí, esto no podría ser el caso si Cristo solo hiciera toda la victoria. ¿Entendemos el querer y el hacer correcto? Esto no podría ser el caso si Cristo solo hiciera toda la victoria. Debemos ser vencedores por nuestra propia cuenta. ¿Perdona? Aló, Houston, tierra, ¿hay alguien con la mente abierta allí? ¿Entendemos lo que nos está diciendo Dios? Debemos ser vencedores por nuestra propia cuenta, con la ayuda de su Espíritu, sí, igual que Cristo, con la ayuda del Espíritu del Padre. Pero nos dice que esta ayuda está a nuestra disposición. Por lo tanto, podemos seguir el camino trazado de Cristo. Espero, mis queridos hermanos, que despertemos antes que sea demasiado tarde y que abandonemos de una vez por todas este evangelio de los Nicolaitas de gracia barata. Despertemos antes que sea demasiado tarde. La victoria que obtengamos sobre nuestros propios corazones malvados y sobre las tentaciones de Satanás, y dice la victoria que obtengamos nosotros sobre nuestros propios corazones malvados y sobre las tentaciones de Satanás, nos costará un fuerte esfuerzo, una constante vigilancia y una perseverante oración. Pero obteniendo la victoria a través del todopoderoso nombre de Jesús, con la ayuda del Espíritu Santo, eso es lo que está diciendo, nos convertimos en herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esto no podría ser el caso si Cristo solo hiciera toda la victoria. Es con Él, pero no es solo Él. Es una cooperación. Ya lo dijimos en varias ocasiones. Lo que pasa que el corazón no santificado no se lo cree y tampoco lo acepta. Por lo tanto, morirá. Desgraciadamente. Debemos ser vencedores por nuestra propia cuenta. Ojalá haya alguien despierto y que escuche. Entonces, no solo cosecharemos la recompensa de la vida eterna, sino que aumentaremos nuestra felicidad en la tierra por la conciencia del deber cumplido y por el mayor respeto y amor que ganaremos de los que nos rodean. El que es hijo de Dios debe verse a sí mismo como parte de la cruz de Cristo. ¿Qué está diciendo aquí? Es que tenemos que pelear contra el pecado hasta la muerte. Eso es lo que está diciendo. Este es el camino que recorrió nuestro Jesús. ¿Por qué murió? Para vencer el pecado. Para demostrarnos, para ser un ejemplo para nosotros. ¿A qué nos invita a nosotros? A recorrer este mismo camino. ¿Comprendemos? El que es hijo de Dios debe verse a sí mismo como parte de la cruz de Cristo, un eslabón de la cadena que se ha bajado para salvar al mundo. Es decir, que nos convirtamos también nosotros en ejemplos. Eso es lo que está diciendo. Uno con Cristo en su plan de misericordia, yendo con Él a buscar y salvar a los perdidos,
siendo ejemplos vivos. A esto nos invita. ¿Entendemos el mensaje? El cristiano debe darse cuenta de que ha sido comprado por un precio para estar bajo el estandarte manchado de sangre del príncipe Emmanuel, para luchar la buena batalla de la fe y aferrarse a la vida eterna. Debe revelar a Cristo al mundo. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la obra? Debe revelar a Cristo al mundo como un sacrificio vivo, perfecto, sin mancha. Daniel 8:14, y el templo será purificado. ¿Lo entendemos, queridos, ahora? La abnegación, el sacrificio, la compasión y el amor que se manifestaron en la vida de Cristo reaparecerán en la vida de sus seguidores. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo entrará en su templo. Recuperaremos lo que perdimos en Edén, ¿verdad? Y fijaos, para ello debemos ponernos toda la armadura de Dios, porque no luchamos contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual en las alturas. Y fijaos lo que dice aquí. Si no vencemos, perdemos la corona. Si no vencemos, perdemos la corona. Y si perdemos la corona, lo perdemos todo. La pérdida o ganancia eterna será nuestra. ¿Entendemos lo que está en juego, queridos? Si no vencemos, perderemos la corona. Y si perdemos la corona, lo perdemos todo. La pérdida o ganancia eterna será nuestra. Si ganamos la corona, ganamos todas las cosas. Nos convertimos en herederos de Dios y coherederos con Cristo. Cristo vendrá dentro de poco. Resalta la inminencia de la obra que tenemos que hacer, queridos, con nosotros y con el mensaje que tenemos que dar al mundo. ¿Lo entendemos? Cristo vendrá dentro de poco. Ha sido nuestro hermano en el sufrimiento. Y si vencemos por su gracia, por su espíritu, ¿sí?, le veremos tal como es, cara a cara. Sufriremos aquí solo unos días más, y entonces entraremos en una eternidad de felicidad, porque hay un dulce descanso en el reino de Dios. Para los que luchan el buen combate de la fe, está reservada una corona de gloria, una palma de la victoria, una herencia incorruptible, no contaminada y que no se desvanece, que no perdurará por la eternidad. Fijaos, que la determinación de cada alma sea: debo correr la carrera, debo vencer. Amén, Señor. Ojalá que entendamos este mensaje. Ojalá que despertemos. Ya se está dando el grito de medianoche. Por eso os estoy presentando aquí texto tras texto tras texto, para que podamos despertar. Esto, queridos hermanos, no lo escucharéis en vuestras iglesias. Por favor, si has entendido este mensaje, si tienes gente a tu alrededor a las que amas con toda tu alma, hazle llegar este mensaje de la manera que tú consideres oportuno. Haz tu propia reflexión, comparte el texto, haz lo que consideres, pero haz llegar este mensaje a todo el mundo, porque nuestro Dios está esperando un pueblo preparado para que vindique su nombre. Podemos vencer.
podemos vencer. Abandonemos de una vez por todas este falso mensaje que nosotros no podemos. Es falso. Es un engaño de Satanás. Podemos vencer. Solo debemos de correr la carrera. Debemos ser vencedores. Espero, mis queridos hermanos, que hayáis podido entender este mensaje y espero que os ayude en vuestra vida personal y también os ayude a entender que tenemos que dar un otro mensaje al mundo, porque nosotros creemos, igual que los judíos, que somos el pueblo escogido, que nosotros tenemos la luz, tenemos la verdad, y no nos damos cuenta que nos ha engañado Satanás también a nosotros. También a nosotros, queridos. Solo hay que abrir los ojos sin prejuicios y ver qué se predica en la iglesia, cuál es el mensaje y qué es lo que nos dice lo escrito está. Queridos, busquemos la palabra de Dios. Dejad de comer precocinado. Reflexiones de otra gente. Escuchadlas, pero no os quedéis solamente con aquello, sino que aseguraos, como los bereanos, que aquellos que escuchéis no es falso. Dejad de pensar que porque estáis en el lugar correcto, en la iglesia correcta, estáis a salvo. Cuidado. Cuidado, queridos. No vais a poder decir que no lo sabíais, porque aquí, reflexión tras reflexión, tratamos de traer la verdad. Lo escrito está. Nos guste o no nos guste, esto ya es otra cosa. Cada uno tome su decisión, pero que no podrás decir que no lo supiste, porque aquí Dios te lo ha revelado. ¿Verdad? Dios ha enviado sus mensajeros para revelar su verdad, su realidad, su mensaje. Lo escrito está. Espero que os haya sido de ayuda esta reflexión, queridos, y si así lo consideráis, compartidla y que cuanta más gente tenga la oportunidad al menos de hacer su propia reflexión. No os quedéis con lo que yo digo, ¿verdad? Quedaos con lo escrito está, ¿vale? Preparad vuestra reflexión y tomad vuestra propia decisión. Yo no os puedo decir qué es bueno y qué es malo. Es una decisión personal. Nadie se puede intrometer en esto. Si nuestro Dios no nos obliga a nada, ¿quién soy yo para hacerlo? Es una decisión personal, queridos. Y debemos de correr nuestra propia carrera y debemos de ser vencedores en nuestra propia carrera, acompañados por el Espíritu de Dios. Espero que os haya sido de ayuda esta reflexión y que tengáis un próspero día y que todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.